orden en el que gusten. Entonces vamos con la semana 13, clase mamalia. Hoy vamos a ver características generales de este grupo, que abarca características de la morfología externa, morfología interna y diversidad en general. Entonces, así como en otras clases, vamos a abordar una introducción a los mamíferos, caracteres diagnósticos, clasificación e incluye órdenes taxonómicos, y aquí como un bonus el origen de los mamíferos marinos que espero sea de su agrado. Bueno, este video de introducción a los mamíferos lo veremos luego. Quiero abordar la clase con características diagnósticas. Así como hemos hecho la semana pasada, en el caso de las aves, yo les doy aquí una serie de características y vamos a ir luego desarrollando una por una. Digamos, esta imagen es la síntesis y vamos a ir desarrollando una por una cada una de ellas y lo vamos a ir comentando. Entonces, aquí tenemos una serie de 14 características diagnósticas que nos ayudan a identificar a un mamífero como tal, diferenciarlo de otros grupos, en la mayoría de casos. Entonces, para empezar, número uno, los mamíferos poseen glándulas mamarias. Entonces, estas glándulas mamarias tienen como función producir leche con la finalidad de alimentar a las crías. Entonces, no todo el mundo tiene, digamos, el mismo... Ah, Angelo Huarcaya, muy bien, luego te registro, luego te registro. Ahí está Angelo Huarcaya. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, Angelo. Qué bueno que hayas podido venir hoy. A ver, entonces, todos los mamíferos tienen glándulas mamarias. Entonces aquí podemos ver un primate que está alimentando a su cría con sus glándulas mamarias, aquí un venadito también. Pero el número de pezones varía según las especies. Por ejemplo, en el caso de un perro, si tal vez tienen un perrito por ahí, habrán visto que en la zona tóraco-inguinal, es decir, tórax y la zona inferior poseen un número de 10, es decir, 5 pares de pezones. En el caso de los gatitos, tóraco abdominal, 8 pares. En el caso de los mamíferos, disculpa, en el caso de los primates es solamente, por ejemplo, un par en la zona torácica. Entonces varía según cada especie. Entonces, digamos, este cuadro de aquí es solo una mención, solo es una explicación, ¿ok? Entonces, no tienen que hacerlo de memoria, solo es una referencia. Lo que sí no quiero que olviden que esto es una característica diagnóstica fundamental para los mamíferos. Luego hablamos de pelo o pelaje, único también. Solo los mamíferos poseen pelo. Entonces, en alguna etapa de su vida, lo que tiene como finalidad proveerles aislamiento térmico y protección. Entonces, vemos aquí, ellos tienen pelo, todos tenemos pelos, solo que, bueno, pues nosotros los humanos lo tenemos en menor proporción, pero sí tenemos. Eso es algo característico de los mamíferos. Por otro lado, si nos queremos ir un poquito más a los tipos de pelos, por ejemplo, los perritos tienen pelo, las ovejas tienen lana y los camélidos sudamericanos tienen fibra. Les voy comentando. El acrónimo de camélidos sudamericanos es CSA. Tal vez por ahí puedan leerlo en algunos casos. CSA es el acrónimo de camélidos sudamericanos y eso engloba a vicuñas, llamas, guanacos. Entonces, esos son los camélidos sudamericanos y ellos poseen fibra. Entonces, no se dejen engañar. Si alguna vez alguien les ofrece una chompa de lana de alpaca, les está mintiendo, porque la alpaca no da lana, la alpaca da fibra. Lana de las ovejas, por si acaso. Luego vamos a ver esto, endotermia.
Endotermia. Bueno, así como otros animales, ¿no? El caso de las aves también. Las aves y los mamíferos tienen la capacidad de ser animales endotérmicos, sí. A diferencia que ectotérmicos, que por ejemplo son los reptiles y los anfibios. Pero, a diferencia de la endotermia de las aves, que por ejemplo utilizan los sacos aéreos, como conversamos la semana pasada, el caso de los mamíferos, ellos, la endotermia viene a partir de los pelos. Los pelos nos ayudan a mantener la temperatura interna. Entonces, imaginemos un zoom aquí a la piel. A la superficie de la piel le hacemos un zoom y esto es un pelito. El pelo está asociado a dos estructuras fundamentales. Número uno es la glándula sebácea. Cada pelo asociado a una glandulita sebácea. Ah, ya, no, Lisette, no te preocupes, no te preocupes, estamos aquí todos. Ahora, luego te registro. Me haces acordar, por favor, mi delegada, me haces acordar, luego me lo escribes por WhatsApp, Valeria, me escribes ahí cuál es el nombre de Daza, creo que es el que ha llegado tarde, y bueno, Angelo, ¿no? Ah, claro, los dos son Angelo, pensé que me había confundido. Uno es Angelo Daza, el otro es Angelo Ventura. Luego me haces acordar de registrar a Angelo Daza y a tu compañerita Natividad, por favor. Gracias, gracias. Entonces, cada pelo está asociado a dos estructuras. Una es una glándula sebácea que va a ayudar a lubricar el pelo. Entonces, las glándulas sebáceas, como dice su nombre, sebáceo, viene de grasa, de aceite. Entonces, esta glandulita ayuda a mantener, digamos, oleosa el pelo. Por eso, por ejemplo, nosotros podemos acariciarnos en los vellos de los brazos o nos podemos acomodar el cabello y nos podemos peinar sin que se quiebren. Si nosotros no tuviésemos glándulas sebáceas, seríamos calvos. Cogeríamos nuestros cabellos y se quebrarían automáticamente. Entonces, la glándula sebácea, digamos que sirve para lubricar, para mantener oleosos nuestros cabellos. Entonces, evitan que se quiebren. Y también cada pelito está asociado a un músculo erector. ¿Cómo es eso? Bueno, ahorita yo estoy muy abrigado, pero imagínense, quiero salir a comprar a la calle y voy, me quito la chompa y voy en polo. Lo primero que voy a hacer es sentir frío. Entonces, cuando sienta frío, se va a enviar una señal nerviosa a mi cerebro y mi cerebro automáticamente va a ocasionar que los músculos erectores se contraigan y va a hacer que los pelitos se paren. Eso es una reacción al frío. Entonces voy a hacer algo, a ver, denme un instante. Esto es aquí, acá. Ya, no, un segundito. Sí, debería. Ah, ya, sí, acá va a estar. Acá. Muy bien. Entonces, estoy dibujando la piel. Entonces, estoy dibujando, por ejemplo, acá nuestros vellitos. Cuando aún no sentimos frío. Pero, por ejemplo, salimos al frío, nuestros vellitos se van a erizar, lo que algunos llaman piel de gallina. Entonces, automáticamente los pelitos se paran. Oh, caramba. Esto tiene una finalidad: proveer aislamiento térmico en el cuerpo. Es decir, aumenta el volumen, aumenta la superficie corporal que rodea y protege el cuerpo.
Digamos que en nosotros no tiene tanta finalidad porque hemos perdido pelo, es decir, nosotros somos humanos. El humano ha evolucionado creando ropas para protegerse, para calentarse. Entonces nosotros hemos perdido un poco la propiedad de tener abundante pelo como los osos, como los perros, como los simios, que siguen teniendo mucho pelo y en ellos sí tiene una finalidad. Nosotros aumentamos el volumen corporal porque entre los pelos se acumula aire. Entonces se aumenta la superficie para que haya, o digamos, una mayor superficie que acumula aire. Aquí la superficie es mínima, pero cuando los pelitos se erizan, aumenta esto. Entonces, digamos que en estas condiciones el aire en algún momento se calienta, aumenta la temperatura, el aire que está cerca al cuerpo. Entonces sirve, digamos, como un colchón térmico que protege al cuerpo y nos ayuda a aumentar la temperatura. Entonces, esa es la finalidad que se dice en los pelitos. En nosotros no sirve tanto, pero imagínense en un primate, en un oso, en un zorro que viven en ambientes fríos. Cuando se erizan los pelitos, aumenta la superficie de retención de aire, el aire se calienta y funciona pues como un calefactor personal para los animales. ¿Se entiende? Ahí está, muy bien, Sí, Maricielo, profe. manda un like. Ahí está también Maricielo también. Maita manda su mensajito. Yasuri, Lisette, ahí está, muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Otra reacción que también tiene el cuerpo para regular la temperatura es temblar. No sé si ustedes se han dado cuenta que salen al frío y la piel empieza a temblar o nosotros empezamos a temblar. Esa es una manera en la que el cuerpo se está regulando. Hace que este movimiento, si te das cuenta, tu cuerpo empieza a temblar y al ratito como que empiezas a sentir menos frío. Es porque ese movimiento hace también que tu sangre se caliente, que tu cuerpo se caliente. Entonces también es una forma en la que el cuerpo regula la temperatura. Dientes diferenciados, niñas. Niños, niñas y niños hoy. Aquí está. Hay dentición heterodonta. Por ejemplo, nosotros vemos aquí los mamíferos tienen incisivos, caninos, premolares y molares. Hay diferentes tipos de dientes. A eso le llamamos dentición heterodonta, diferentes tipos de dientes. Por ejemplo, ustedes han visto en el caso de peces, anfibios, reptiles, son homodontos. Todos sus dientes son de un solo tipo, son de una sola forma, de un solo tamaño, homodontos. Pero en el caso de los mamíferos, lo que nos hace diferentes a otros grupos es que somos heterodontos. Claro, según el tipo de alimentación, varía el número de dientes y varía, por ejemplo, un herbívoro no tiene caninos, entonces eso varía, pero también es heterodonto. Ya luego veremos un poquito acerca de fórmulas dentarias. Y también difiodontos, porque tenemos dos cambios de dientes. Esto es lo que de niños llamamos los dientes de leche. Lo que vemos aquí, el niño se le caen los dientes, a todos se nos han caído los dientes en algún momento, dientes de leche. Y luego tenemos los dientes definitivos, ¿no? Entonces, son dos juegos de dientes que tenemos a lo largo de la vida. Entonces, eso es difiodonte. Entonces, dentición heterodonte y difiodonte. Y nuestros dientes están adaptados para diferentes funciones alimenticias. Hay dientes de herbívoros, de carnívoros, de omnívoros, y dentro de ellos, cada diente tiene su función. Por ejemplo, aquí a la izquierda, a la parte superior izquierda, tenemos un león marino. Luego al medio tenemos un cerdo.
Y luego inferior derecha tenemos un manatí. El león marino le vemos sus dientes y nos damos cuenta que es una dentición de carnívoro. El cerdo es dentición de omnívoro y el manatí una dentición de omnívoro. Entonces, basta con ver sus dientes para darnos cuenta que es un animal carnívoro. El cerdo es omnívoro porque miren, tiene los premolares y los molares como los nuestros. ¿Ok? Medio cuadrangulares, ahorita vamos a ver un poco más al detalle esa idea, y ellos tienen dentición herbívora, ya luego veremos más. Entonces, cada animalito tiene una diferente fórmula dentaria. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, esta es la dentición de un perrito. Entonces, un perro tiene esta fórmula. Esa es la manera en la que se representa una fórmula dentaria. Tiene tres pares de incisivos, un par de caninos, tiene tres a cuatro premolares y tres molares. Entonces, esa es una fórmula básica para el perrito. Entonces, vamos a ver cómo varía la forma de los dientes. A ver, voy a poner aquí cráneo de perro. A ver, voy a buscar aquí una imagen. Tengo, lo bueno que acá puedo armar la diapositiva fácilmente. Como yo uso dos pantallas, fácilmente puedo poner una nueva imagen y no hay ningún problema sin que ustedes dejen de ver la pantalla. Ya está. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cráneo de un perrito. Los perritos tienen dientes adaptados para la alimentación carnívora. Para empezar, ellos tienen caninos muy grandes y desarrollados, esos caninos, característico de los carnívoros. Y por otro lado, sus premolares y sus molares son tricúspides. Quiere decir que tienen tres cúspides hechas para desgarrar la carne. Miren aquí, una, dos y luego acá chiqui tres. Y luego acá, una, dos, chiqui tres. Una, dos, un chiqui tres. Entonces, miren a sus gatitos, miren a sus perritos, cómo son sus premolares y sus molares, y tienen tres cúspides y tienen una forma para cortar carne. Su alimentación es exclusivamente carnívora. Por ahí, algunos en redes sociales dicen, no, mi perrito no, es vegetariano, mi perrito es vegano. Bueno, nosotros podemos decidir eso por nosotros mismos, pero los perritos, su naturaleza, es decir, su dentadura y su tracto digestivo nos indica que ellos son carnívoros. Si alguien dice que su perrito es vegano, es porque el dueño lo decide, no porque el perrito lo ha decidido, por si acaso. ¿Ok? Entonces los perros son naturalmente carnívoros, así como los gatos, por tipo de dentición. Entonces, ese tipo de dentición se llama dentición secodonte. Dice, en mamíferos carnívoros con dientes alargados en forma de cuchilla, adaptados para cortar y picar. Estos son los secodontes. Aquí estamos viendo lo que sería desde la vista arriba la mordida de un perrito. Y eso es una dentición característica en carnívoros. Ahora vamos al caso nuestro, al caso de los omnívoros. Aquí estamos. Dentición bunodonte. Dice, cúspides bajas y redondeadas en lugar de picos afilados. Entonces vamos a acercar aquí
Si nosotros vemos aquí un molar, por ejemplo, es como el nuestro. Nuestro, toquen, a ver, ahorita no estamos presencial, pueden tocar sus molares y son, cada molar tiene cuatro crestas, achatadas y redondeadas. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Eso, esas molares con cuatro cúspides, achatadas y redondeadas, es característico de animales omnívoros. Eso tenemos nosotros los humanos. Eso, por ejemplo, tiene aquí el cerdo, eso también tiene el oso, por ejemplo. Eso es de dentición omnívora. Quiere decir que, por ejemplo, los osos pueden comer no solo carne, también pueden comer raíces, frutos, semillas, y la dentición bunodonta ayudan en alimentarnos, en que nos alimentemos de eso los omnívoros. ¿Ok? Entonces, eso es bunodonte. Luego, los otros dos tipos corresponden a ver, ¿dónde está? Acá está. A lofodonte y selenodonte. Tenemos selenodonte y lofodonte. Ambos son característicos de animales herbívoros. Entonces, lo que tenemos ahí es que ellos tienen crestas de esmalte sobre el diente, digamos, con unas hendiduras para facilitar la alimentación de vegetales o pastos. Entonces, imagínate, un caballo va a comer pasto. Entonces, tener esas crestas en los dientes va a servir que se corte el pasto en la digestión. ¿Ok? Entonces, ayuda a cortar el pasto y es más fácil su alimentación. Entonces, estas denticiones son características de organismos herbívoros. Luego pasamos al siguiente punto, el punto 5 y 6. En el caso de nosotros, por ejemplo, punto 5, nuestra mandíbula está compuesta por un solo hueso que se llama dentario y que él mismo se articula con el cráneo. Entonces, a diferencia de otros grupos tienen las mandíbulas compuestas de varios huesos, no de uno solo. Pero nosotros los mamíferos somos un grupo privilegiado que solo tenemos un hueso que es el dentario. Y el dentario se articula con el cráneo mediante el escamoso. El hueso del cráneo donde encaja la mandíbula se llama escamoso. Un segundito, un segundito. Estoy preocupado porque en mi árbol anida una palomita. Entonces estoy pendiente ahí de verla. Me da pena que se caigan sus crías y siempre lo estoy tratando de ver. Sí, 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 justo hoy lo estaba monitoreando porque ahí tengo en el árbol justo una palomita. Ah, luego les enseño. Por ahí, le he grabado video, le he tomado foto. Em, Ahora justo lo tengo en el celular. Ahora se los enseño. Y a veces, hace rato habían estado trabajando señores en el poste y como pasan cables, yo estaba atento de que no les pase nada a las crías, ¿no? Pero bueno, las palomas también son muy hábiles y sobreviven. Bueno, ahí retomo. Entonces, en el caso de los mamíferos, el dentario se articula el cráneo mediante a través del escamoso. Y tenemos tres huesecillos de oído medio: martillo, yunque y estribo. Pero si nos vamos al pasado, a un grupo previo a nosotros, los reptiles. Y si nos damos cuenta, los reptiles tienen varios huesitos involucrados en la mandíbula.
El dentario está en el extremo anterior y aquí atrás tenemos un huesito llamado articular, que es el que articula la mandíbula con el cráneo y encaja con el hueso cuadrado que es el azul, no con el escamoso. Y ellos solo tienen un huesecillo del oído medio. Entonces, ¿qué haces, Bobby? Ay, mi Bobby ha venido a portarse mal. A ver, ya, pórtate bien, Bobby. Ya. A ver, entonces, lo que vemos en los reptiles, que es el cuadrado y el articular, ellos son los que dan lugar a los huesecillos del oído medio. Entonces, miren, el articular es amarillo y el cuadrado es azul. Entonces, el articular pasa a dar lugar al martillo, el cuadrado que es el azul pasa a dar lugar al yunque y el estribo es el verdecito de acá, es el único que ya existe en reptiles. Entonces, el martillo y el yunque provienen de la articulación de la mandíbula y el cráneo en reptiles. Ellos solo tienen un huesecillo del oído medio. Solo nosotros los mamíferos tenemos tres huesecillos del oído medio. Y esa es una característica que hace a los mamíferos ser mamíferos. Aquí otra imagen que también lo representa. Entonces, mire acá, articular cuadrado y aquí tenemos estribo. Y ya luego pasa, aquel estribo se reduce y martillo yunque. Entonces, a la izquierda reptil, a la derecha mamífero. Entonces, Bobby vino un rato a visitar, saludó y al toque se fue. No le gusta estar mucho rato abrazado. A ver, esta parte me gusta, niños. A ver, nosotros, este GIF de la derecha me gusta mucho porque aquí tenemos, como en la imagen de la izquierda, tenemos aquí la cavidad torácica. Aquí está el músculo diafragma y aquí tenemos la cavidad abdominal, aquí abajo. Entonces, en la cavidad torácica tenemos pulmones y corazón. Aquí va a estar el corazón. Acá, sí, corazón. Y en la cavidad abdominal tenemos estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, páncreas y muchos órganos. Entonces, únicamente pulmones y corazón en cavidad torácica y en cavidad abdominal esos otros huesos, esos otros órganos, disculpen. ¿Cuál es la función del diafragma? Ayudarnos a respirar. Fundamental, ayudarnos a respirar. Porque el diafragma es un músculo de movimiento involuntario, como el corazón. El corazón se mueve solo, nosotros no lo controlamos. Igual es el diafragma. El diafragma ahí lo vemos contraído, relajado, contraído, relajado, contraído, relajado. Entonces, ese organito es el que infla y desinfla nuestros pulmones. Y eso no lo decidimos nosotros. Tal vez nosotros podamos inhalar con mucha fuerza y exhalar con mucha fuerza o aguantar la respiración, pero al final no es algo que nosotros controlamos, porque nosotros cuando no nos damos cuenta seguimos respirando o cuando estamos durmiendo seguimos respirando. Entonces, este es un músculo de movimiento involuntario. ¿Y cuál es su prioridad de dividir estas dos cavidades? Para empezar, ningún otro grupo animal tiene diafragma, ni las aves, ni los reptiles, ni los anfibios, solo mamíferos. Y la idea es que esta cavidad donde se encuentran los pulmones y el corazón esté a muy alta presión. En cambio, la cavidad de abajo está a una presión normal, pues, normal, la presión, normal.
Entonces, ¿para qué es esta alta presión? Se darán cuenta en la animación que cuando en la línea verde se contrae, es decir, está planita, se inflan los pulmones. Como es una estructura de alta presión, es una cavidad de alta presión, se contrae el diafragma y en automático se inflan los pulmones. Se relaja el diafragma, se desinfla. La contracción del diafragma infla los pulmones a la fuerza. Se relaja el diafragma, se desinflan. Entonces es algo que nosotros no podemos controlar. El diafragma siempre se contrae, movimiento involuntario, y esa contracción infla y desinfla los pulmones. Y esto es algo delicado. Siempre tiene que haber alta presión. Porque imaginemos, ustedes siempre han visto series de médicos. A veces pasa de que dice, uy, herida de bala en el pecho a la persona aquí, tiene una herida de bala. Pulmones colapsados, dicen en las series de médicos. Habrán visto Grey's Anatomy, Doctor House. En cualquier serie de medicina dicen, oh no, caso de urgencia, pulmones colapsados, herida de bala en el pecho. ¿Qué pasa? Cuando el pecho es herido con una bala o de alguna manera alguna herida, se abre la cavidad, digamos, hay un ingreso a la cavidad y lo que debería ser una muy alta presión, termina siendo una presión igual al entorno externo. Entonces ya no es una cavidad de alta presión. Entonces los pulmones ya no se pueden inflar con la contracción del diafragma, sino que se quedan así. Normalmente tiene que estar inflado, desinflado, inflado, desinflado, inflado, desinflado. Pero una herida en la cavidad torácica hace que el pulmón se quede así, ya no se infla más. Entonces es un caso de urgencia. Entonces por eso los tratan con mucha celeridad, ¿no? Entonces tiene que ser alta presión aquí. A ver, pregunta para el público en general. Pueden responder en el chat, pueden responder en micrófono. Pregunta. El diafragma es un músculo que ya lo habrán visto en práctica que divide completamente ambas cavidades. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es el único órgano que atraviesa el diafragma? No sé. A ver, muy bien, por lo menos hay una respuesta. A ver. Muy bien, es válido. A ver, se las pongo así, más fácil, ¿ah? A ver, si María Julia dice no sé, el resto tampoco no ha dicho nada, entonces asumo que no es la respuesta. Muy bien, ahí tenemos una respuesta. Valeria Moreno nos dice esófago. Entonces aquí, digamos, está la boca. Uy, me salió bien el dibujo, qué raro. Muy rara vez me sale bien el dibujo con el mouse. Entonces vienen, ustedes saben, viene aquí la faringe, viene por aquí el esófago, y el esófago es el órgano que atraviesa el diafragma. Entonces el esófago está en la región de la cavidad torácica, pasa por el medio del diafragma y llega a la cavidad abdominal. Y ni bien llega a la cavidad abdominal, aquí se forma el dibujo, ahora ya no me salió tan bien, el estómago. ¿Ok? Entonces, esófago ahí, esófago aquí también, y aquí está el estómago. Entonces, el único órgano que está tanto en cavidad torácica como en cavidad abdominal es el esófago, porque el esófago pasa por el medio. Entonces, este es el diafragma, pasa así. Pasa un cachito y ya se forma el estómago. ¿Entendido? Muy bien, ahí está Maricielo, María Julia, Yasuri.
Espero que estén bien y que el paro haya sido tranquilo por sus hogares. Abríguense, abríguense, que hace frío. Yo estoy en mi Caraballo querido, acá hace frío un poco. Ah, ¿verdad? ¿Dónde está este? Por ahí debe estar su compañerita que también es de Caraballo, y Maricielo. Ángelo también, mira, Ángelo. Ahí está Maricielo Soto, pero yo de Caraballo, pero el otro extremo, el otro lado del distrito. Distrito muy grande, niñas. Bueno, continuando con las características que tenemos aquí, que los mamíferos tienen un cerebro desarrollado, grande y complejo. Grande con respecto al cráneo, ya lo habíamos visto la otra vez, grande con respecto a la cabeza, a diferencia de otros grupos biológicos. Las aves también tienen un cerebro y cerebelo grandes, pero no tanto como el de las aves, proporcionalmente hablando. En cambio, reptiles, anfibios, peces sí tienen cerebros pequeños. Entonces, que sea un cerebro grande, un cerebro más desarrollado, viene de la mano con funciones avanzadas vinculadas al razonamiento, el aprendizaje, la memoria. Hablando del sistema circulatorio, así como en las aves, hablamos de un corazón de cuatro cámaras, dos aurículas, dos ventrículos completamente divididos. Esta es una separación completa. Entonces podemos hablar de algo. A ver, denme un segundo, vamos a poner aquí en la diapo. Voy a hacer un espacio aquí. Ya. Entonces, como el corazón ya está dividido en cuatro cavidades completas, hablamos de, bueno, ya hablamos siempre de circulación cerrada. Ya la circulación cerrada, porque se mueve a través de venas y arterias, se mueve por una serie de conductos. Habíamos hablado de, no, ¿por qué puse sistema? Wait, mal escrito, chicos. No sé por qué el sistema. Debe ser CIRC, debe ser circulación. Circulación cerrada. Luego tenemos circulación doble, porque la sangre pasa dos veces por el corazón. También ya lo llevamos hablando algunas semanas. Y aquí ya hablamos de circulación, así como en las aves hablamos de circulación completa, porque el corazón tiene dos ventrículos completamente divididos, sin mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Entonces hablamos de, en mamíferos, circulación cerrada, doble y completa. Vamos a lo de glándulas. En glándulas tenemos dos tipos de glándulas: glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Y hay dos puntos importantes, hay un punto importante con respecto a las glándulas sebáceas. Ya habíamos mencionado que esta glándula sebácea está asociada a los pelos. ¿Lubrica los pelos? Sí, ya se había mencionado esto. Pero hay un dato muy importante, que también se encuentran en párpados o en zonas de mucha fricción en el cuerpo: codos, rodillas, párpados. Por ejemplo, aquí en nuestros párpados nosotros no tenemos pelos, pero necesariamente tiene que haber glándulas sebáceas, porque tiene que, digamos, lubricar esta zona. Aquí en los párpados es una zona de mucho movimiento. Si ustedes se dan cuenta, pestañeamos todo el tiempo, estamos pestañeando siempre. Entonces, si nosotros no tuviéramos glándulas sebáceas que lubrican esta zona, tendríamos esta zona irritada por tanto movimiento de la piel aquí, estaríamos ciegos.
sangrarían nuestros ojitos. Entonces nuestras glándulas sebáceas son fundamentales para eso, para mantener lubricada las zonas de la piel del cuerpo con alto movimiento. El codo. Si por ejemplo nosotros no tuviéramos glándulas sebáceas en los codos, estaríamos así con los brazos estirados porque tendríamos llagas en los codos. Cualquier flexión ocasionaría heridas. Entonces, estas zonas de piel con mucho movimiento requieren numerosas glándulas sebáceas para que lubriquen esta zona sin que se formen heridas. Dato perturbador. Y aquí tenemos un punto importante. Vamos a hablar acerca de la reproducción. Cuando hablamos de reproducción, hay tres tipos diferentes dentro de los mamíferos. Nosotros nos ubicamos aquí. Este es el grupo de los placentarios. Placentarios, porque tenemos placenta. Todos y todas nos hemos desarrollado dentro del vientre de nuestra madre, donde había placenta y estábamos conectados mediante un cordón umbilical que llegaba a nuestro ombligo. Y luego había que nacer. Entonces, la gran mayoría de mamíferos, gran porcentaje, casi todos, pertenecemos a los placentarios. Pero hay otros dos grupos. Por ejemplo, aquí tenemos los marsupiales. Pero ojo, los marsupiales no están restrictos únicamente a Australia. Hay marsupiales también aquí en la zona de América, como las zarigüeyas. Entonces, ahorita también vamos a ver el desarrollo de los marsupiales, que son un grupo un poco menor, bueno, bastante menor en comparación de los placentarios. Y actualmente acá está el grupo de los monotremas, como los ornitorrincos y los equidnas. Ellos únicamente son 5 especies, un número bastante pequeño, pero también tienen un tipo de reproducción diferente y ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, voy a poner un video para que podamos entender un poco esto, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir porque voy a compartir la pantalla del video. A ver, mm, voy a poner el link. Sí, profe, video, ahí está en el chat nos pronunciamos video, video. Muy bien. Ah, se eligió la señal, un poco. A ver, vamos a compartir video, sí, video, video. Porque el video siempre nos ayuda a entender un poquito mejor. Ah, ya. ¿Se escucha? A ver, ¿se escuchó? Sí, ¿no? Ah, muy bien. Gracias, niñas, gracias. Excelente. Están muy atentas, eso me gusta, muy bien. Entonces, ahí mando video y cualquier cosa pauso en algún momento en el que requiera algún tipo de explicación. What do these animals have in common? More than you might think. Along with over 5,000 other species, they're mammals, or members of class Mammalia. All mammals are vertebrates, meaning they have backbones. But mammals are distinguished from other vertebrates by a number of shared features. That includes warm blood, body hair or fur, the ability to breathe using lungs, and nourishing their young with milk. But despite these similarities, these creatures also have many biological differences. And one of the most remarkable is how they give birth. Let's start with the most familiar, placental mammals. This group includes humans, cats, dogs, giraffes, and even the blue whale, the biggest animal on Earth. Its placenta, a solid disc of blood-rich tissue, attaches to the wall of the uterus to support the developing embryo.
The placenta is what keeps the calf alive during pregnancy. Directly connected to the mother's blood supply, it funnels nutrients and oxygen straight into the calf's body via the umbilical cord, and also exports its waste. Placental mammals can spend far longer inside the womb than other mammals. Baby blue whales, for instance, spend almost a full year inside their mother. The placenta keeps the calf alive right up until its birth, when the umbilical cord breaks and the newborn's own respiratory, circulatory, and waste disposal systems take over. Measuring about 23 feet, a newborn calf is already able to swim. It'll spend the next 6 months drinking 225 liters of its mother's thick, fatty milk per day. Meanwhile, in Australia, you can find a second type of mammal, marsupials. Entonces ahí nos dice, en Australia el segundo tipo de mamíferos. Entonces, no, ojo, marsupiales no están restrictos únicamente a Australia. Por ejemplo, acá vemos las zarigüeyas de América, por si acaso. Marsupial babies are so tiny and delicate when they're born that they must continue developing in the mother's pouch. Take the quoll, one of the world's smallest marsupials, which weighs only 18 milligrams at birth, the equivalent of about 30 sugar grains. The kangaroo, another marsupial, gives birth to a single jelly bean-sized baby at a time. The baby crawls down the middle of the mother's 3 vaginas, then must climb up to the pouch, where she spends the next 6 to 11 months suckling. Even after the baby kangaroo leaves this warm haven, she'll return to suckle milk. Sometimes she's just one of 3 babies her mother is caring for. A female kangaroo can often simultaneously support one inside her uterus and another in her pouch. In unfavorable conditions, female kangaroos can pause their pregnancies. When that happens, she's able to produce 2 different kinds of milk, one for her newborn and one for her older joey. The word mammalia means of the breast, which is a bit of a misnomer because while kangaroos do produce milk from nipples in their pouches, they don't actually have breasts. Nor do monotremes, the third and arguably strangest example of mammalian birth. There were once hundreds of monotreme species, but there are only 5 left. 4 species of echidnas and the duck-billed platypus. The name monotreme means one whole, referring to the single orifice they use for reproduction, excretion, and egg-laying. Like birds, reptiles, fish, dinosaurs, and others, these species lay eggs instead of giving birth to live young. Their eggs are soft-shelled, and when their babies hatch, they suckle milk from pores on their mother's body until they're large enough to feed themselves. Despite laying eggs and other adaptations that we associate more with non-mammals, like the duck-billed platypus's webbed feet, bill, and the venomous spur males have on their feet, they are, in fact, mammals. That's because they share the defining characteristics of mammalia and are evolutionarily linked to the rest of the class. A ver, entonces nos quedamos aquí en esta parte. Muchas veces, ahí está, muy bien, les ha gustado el video, ponen caritas de reacción. Miren, muchas veces me dicen, profesor, el ornitorrinco tiene pico y pone huevos. ¿Por qué es un mamífero y no un ave? Entonces, quiero empezar mostrándoles que, por ejemplo, esta es la relación evolutiva de los mamíferos. Entonces, los monotremas, donde están los ornitorrincos, están relacionados con los marsupiales y los placentarios y no con las aves. Ese es uno. Es decir, el grupo de los monotremas se enlaza ahí a los mamíferos, pero no se enlaza a las aves. Ese es uno. Y lo otro es ellos podrán tener la particularidad de poner huevos, tendrán la particularidad de tener alguna estructura similar a un pico, pero para ser mamífero hay muchas otras características que tienen
y que no tienen estos animalitos. Para empezar, a ver, digamos, a ver, tengo dos. A ver, pico y huevos. Para mí, ya, eso es lo que lo hace parecer un ave. Pero, por ejemplo, los monotremas tienen pelo. Va uno. Otro, producen leche, es decir, tienen glándulas mamarias. Y como habrán visto en el video, no poseen pezones, pero sí tienen glándulas mamarias. Hablando un poco el concepto, los pezones son estructuras donde, digamos, desembocan las glándulas mamarias y por ahí sale la leche para que consuma la cría. Pero en el caso de los monotremas, ellos no tienen pezones, pero en esta región están concentradas las glándulas mamarias e igual las producen, la exudan. Entonces, no tendrán pezones, pero hay glándulas mamarias. Ah, entonces sí es un mamífero. Entonces, glándulas mamarias, pelos, eh, diafragma. Los pulmones no tienen sacos aéreos, entonces es uno más. O saco aéreo es de las aves y ellos no tienen. ¿Qué más? Em, diafragma también lo dije. Eh, y hay varias cositas, o los huesos huecos y duros es de las aves y eso no tienen los mamíferos. Entonces, no hay plumas. Entonces, hay varias cositas que jalan a los monotremas hacia los mamíferos y no hacia las aves. Huesecillos del oído medio, también. Entonces, hay muchas características que hacen a los mamíferos ser mamíferos y por dos características extrañas no quiere decir que van a jalar hacia el otro grupo. A ver, en el chat nos dice, sí, Valeria dice, ¿es verdad que el pico del ornitorrinco es suave y no duro? Sí, también he escuchado eso. Infelizmente nunca he visto un ornitorrinco. Me gustaría poder confirmar eso, ¿no? Y decirte, sí, yo toqué uno, pero para mí también es algo teórico. Luego dice, ellos tienen cloaca. Es cierto, tienen cloaca. A ver, vamos a retomar las diapos para que veamos eso. Ese video estuvo bueno, me gustó. Ahí está. Entonces, hemos visto este video. A ver, quiero avanzar un cachito aquí. Y por ejemplo, a ellos, voy a avanzar hasta esto, un segundito. Mono viene de uno, trema viene de abertura o conducto o hueco. Entonces, los monotremados son llamados así porque tienen una abertura única, porque tienen cloaca. Entonces, a pesar de eso, ellos son mamíferos, ¿ok? Tienen cloaca, por si acaso. Ahora sí, voy a volver hasta aquí. Entonces, vamos a hablar acerca de el esqueleto, por ejemplo, aquí. Adaptaciones que hay. Para empezar, hay algo que no les había hablado hasta el momento, pero esto es el esqueleto axial. El esqueleto axial viene de eje. El esqueleto axial es el que forma el eje de todo el cuerpo y está compuesto por el cráneo y la columna vertebral. Entonces, digamos que si lo pinto aquí, es el cráneo y la columna vertebral. Y luego viene el esqueleto apendicular, que son las extremidades, y no las extremidades solas, sino que las extremidades también con las cinturas. Cintura pectoral, cintura pélvica, brazos, piernas. Es decir, los brazos y las piernas no están unidos a la columna vertebral, sino que la cintura pectoral y la cintura pélvica se unen a la columna vertebral y ya las extremidades se unen a las cinturas. Acá he puesto
el esqueleto de un perrito, el esqueleto de un perrito, y en este esqueleto del perrito, en general les menciono un par de cosas. No todos los mamíferos tenemos los mismos huesos. Hay variaciones en algunas cosas. Por ejemplo, nosotros los humanos no tenemos estas vértebras caudales que forman la cola. Y por ejemplo, el perrito no tiene clavículas como nosotros tenemos aquí. Entonces, nosotros podemos abrazar, pero los perritos no. Entonces, ahí hay una diferencia. Hay pequeñas variaciones en el esqueleto de algunos animales. Luego tenemos que adaptaciones a la locomoción. Desde la academia, ustedes habrán oído el concepto de huesos homólogos o estructuras homólogas. Cuando hablamos de homología, nos referimos a la procedencia. Toda esta estructura viene de un ancestro en común y pudieron haber evolucionado a tener diferentes funciones y formas, pero vienen de un solo origen. Por ejemplo, aquí tenemos las extremidades anteriores de los mamíferos. Ah, profesor, sí, sí veo. Tienes el hombre, el topo, el caballo, el delfín y el murciélago. Todos ellos evolucionaron de una forma diferente, pero tienen los mismos huesos. Estos huesos tendrán diferente forma, diferente tamaño y al final en conjunto tienen diferente función, pero todos vienen de un único ancestro mamífero. Por eso todos tienen lo amarillo que es húmero. Todos tienen lo celeste y naranja que es radio y ulna. Todos tienen carpo, metacarpo y falanges también. Pero el caso del hombre es para sostener cosas, el topo para escarbar, el caballo para caminar, el delfín para nadar y el murciélago para volar. Pero son estructuras homólogas. Todos los mamíferos tenemos húmero, tenemos radio, ulna, carpo, metacarpo y falanges. Una idea en general. Entonces ahí viene la homología. Luego, lo mismo pasa en las extremidades posteriores, es decir, las piernas. Acá tenemos el fémur, tibia y fíbula, tarso y metatarso. Es igual. Pero una cosita, vámonos a un detalle que es el tipo de pisada. Dentro de los mamíferos hay tres tipos diferentes de pisada: ungulados, digitígrados y plantígrados. Por ejemplo, nosotros somos plantígrados porque nosotros pisamos con toda la planta del pie y ahí están involucradas falanges, tarso y metatarso. Aquí, toda la planta está involucrada. Pero si nosotros tenemos un perrito, un gatito en casa, nosotros vamos a verle su patita y es como si ellos solo pisaran con los dedos, porque solo pisan con la falange. Perritos y gatitos son digitígrados, digitígrados. Solo pisan con los dígitos, solo pisan con los dedos, no pisan con toda la planta, pisan con los dedos, digitígrados. Y están los ungulados. Si ustedes se dan cuenta, animales como los caballos, los burros, las vacas, los hipopótamos, las jirafas, pisan sobre el extremo distal de las falanges, de los dedos. Y es como si caminaran sobre la puntita de los dedos. Y ese extremo está cubierto por una pezuña. Esos son los ungulados. Y eso lo conocemos pues desde el colegio, ¿no? Ungulados, digitígrados y plantígrados. Entonces, esto es un repaso al conocimiento que ustedes ya tienen, ¿no?
Ya me dio calor. Bueno, últimas dos diapos antes de hacer un pequeño intervalo, porque estarán en casa, pero también quieren un break, ¿no? Sí, ahí está, muy bien. Yo también necesito un break para ir a tomar un poquito de agua en un rato. A ver, hace rato, hace mucho rato, hemos hablado acerca de esto, tipos de dientes. Y les comenté que, por ejemplo, los perritos no pueden ser veganos porque los perritos son carnívoros por naturaleza. Entonces, no es solo la dentición la que nos hace omnívoros o carnívoros, sino también el tracto digestivo. Entonces, vamos a ver la imagen de aquí y hay adaptaciones en los diferentes tipos de tractos digestivos. Vamos a comenzar. Por ejemplo, aquí tenemos el conejo. Entonces, este conejo es un tipo de herbívoro muy parecido al cuy que ustedes han disectado en clase. Entonces, tenemos aquí estómago, viene intestino delgado, por aquí continúa intestino grueso y llega al ano. Pero entre el intestino delgado y el intestino grueso hay una proyección aquí hacia el lado, que es el ciego o también conocido como saco ciego. Saco ciego. ¿Cuál es la función del saco ciego? Es degradar la celulosa de los alimentos. Entonces, como el conejo y el cuy son animales herbívoros, necesitan tener un saco ciego grande que se abastezca para la cantidad de celulosa que ingieren estos animalitos. Pero, por ejemplo, bajamos aquí, tenemos un zorro, que es un animal carnívoro. Tiene un cieguito chiquito. Porque los vegetales no, digamos que no son un alimento recurrente en su alimentación. ¿Ok? Yo les cuento un dato pequeño. Por ejemplo, ustedes conocen a mi perrito que se apareció hace un rato, Bobby. Salió en la toma. Ahorita está por ahí ladrando y haciendo sus locuras como siempre. Entonces, Bobby es mi perrito y él a veces cuando se lo lleva al parque, come pastito. Yo lo he visto comer pasto. Entonces va y arranca hojas de pasto, se las come. Y luego, más tarde, va y defeca y algunas de esas hojas las defeca enteras. ¿Por qué? Y hojas así, ¿ah? Hojas enteras. Eso tiene dos motivos. Primero, no tiene dientes como para cortar pasto. Entonces, básicamente, cuando va a comer hojas, las arranca y a pesar que las mastica, las pasa enteras. Hojitas de grasa entero. Y pasa por su tracto digestivo y tiene un ciego muy pequeño y pues tal vez no se abastece en degradar la celulosa de todas las hojitas de pasto que se come. Entonces cuando mi perrito defeca, salen hojas de pasto enteras porque no fueron cortadas por sus dientes, porque no están adaptados para eso, y aparte no fueron, la celulosa de esas hojas no pasó por el ciego digestivo. ¿Ok? Entonces, cada uno tiene su tipo de alimentación. Si tienen alguna amistad que les dice, mi perro es vegano, no, dile, tu perro es carnívoro. Tu perro no tiene ciego digestivo grande, no tiene dientes con crestas para cortar el pasto, no, no, no. Tu perro es carnívoro, ¿ok? Así es, niñas, así es. Y por ejemplo, miren, hay algunos mamíferos, algunas especies que son insectívoras.
se alimentan exclusivamente de insectos y no requiere tener un saco ciego. El gato también me parece que como carnívoro tiene un chiqui saco ciego. Los gatos también comen su pastito, pero me parece que tiene un chiqui saco ciego. No, yo en lo personal no tengo gato, no he visto cómo defeca el gato. Normalmente el gato, me imagino, si seguimos la misma lógica del mamífero, debería pasar lo mismo con el gato. De las veces que he interactuado con gatos, pues ellos van y defecan en su cajita de arena, pero no he visto si esas heces salen con gras, con pastito, porque sí he visto que los gatitos les ponen como que unos, incluso unos maceteritos para que coman su pastito cuando ellos quieren. Pero es para, me parece, para limpiar su tracto digestivo, ¿no? Mm. La respiración es pulmonar. Vemos que aquí viene, a ver dónde estás. Acá está. Viene, voy a poner de color rojo, que me gusta el color rojo para que se resalte mejor. Tráquea, se bifurca en bronquios, baja y pasa a bronquiolos, y los bronquiolos se ramifican y llegan a los alveolos pulmonares. Si nosotros hacemos un zoom aquí, vemos que los alvéolos pulmonares están llenos de conductos rojos y azules, que son capilares sanguíneos. Unos llevan sangre oxigenada y otros llevan sangre desoxigenada. ¿Qué quiere decir? Que el intercambio gaseoso se da a nivel de los capilares en los alvéolos pulmonares. Entonces, yo quiero que aquí nos olvidemos, yo no les pregunto, nos olvidemos de que el intercambio gaseoso sea a nivel de pulmones. Yo no quiero que se equivoquen en el examen, quiero que de frente me pongan alvéolos pulmonares. Yo les pregunto en el examen, por ejemplo, ¿dónde se da el intercambio respiratorio? A nivel de alvéolos pulmonares. Si me ponen pulmones a secas, yo me voy a poner triste. Oh. Entonces, break, niñas y niños. Break. Ah, no, ¿qué hice? Sí, break. Receso. Receso. ¿Ok? Son las 15:13. 15:30 volvemos. ¿Ok? Porque tampoco no es una clase muy extensa. Entonces volvemos en un rato. Volvemos en 15 minutos. Entonces, venimos. Bye bye. 15:30. Volvemos. Listo, listo, listo. Estamos de vuelta. Y termina el break. Vamos a retomar la parte en la que nos quedamos y estamos viendo clasificación. Ahí está Ángelo, gracias. Clasificación de los mamíferos. A ver, vamos a borrar esto. Listo. Entonces, habíamos visto que hay los placentarios, los marsupiales y los monotremas. Y estos son sus nombres formalitos, digamos, según clasificaciones más recientes. Cuando hablamos de prototeria nos referimos a los monotremas, metateria a los marsupiales y euteria a los placentarios. Bueno, sigamos, en realidad solo hago mención, sigamos con los nombres que habíamos mencionado, monotrema, marsupiales y placentarios. Entonces los prototeria y los monotremas, habíamos visto hace un rato esta imagen, hablamos de los ornitorrincos y los equidnas, que una especie de ornitorrinco y 4 especies de equidnas hacen este grupo de los monotremas, que caracterizados por poner un huevo, poseer cloaca, una sola abertura. Entonces ponen huevos en lugar de dar a luz crías vivas, poseen glándulas mamarias sin pezones, es decir, ellos, claro, producen leche, pero no encaminados hacia un pezón, sino que está concentrado en esta región abdominal, no poseen pezones y las crías lamen
la leche que se exuda a través de la piel. Luego, poseen una cloaca como abertura única de los sistemas excretor, digestivo, reproductor, y algunos poseen, bueno, los machos poseen espolones venenosos como mecanismo de defensa. Y ahí tenemos a los monotremas. Luego nos vamos al grupo de los marsupiales, que normalmente nos lo venden como que están en Australia. Y sí, hay marsupiales en Australia, pero no solo hay allá. Por ejemplo, este amiguito de aquí es una zarigüeya y la zarigüeya es americana. Acá está la zarigüeya. Eso lo podemos ver en la selva peruana, por ejemplo. Aquí vemos una zarigüeya trepando con varias crías en su marsupio. Uy, a ver la palomita, un segundito. Me preocupa que tumbe a sus crías la palomita. Bueno, entonces ahí tenemos una zarigüeya marsupial. Entonces, metateria, nacimiento de crías inmaduras, dan a luz crías inmaduras y ellas completan su desarrollo, como vimos en el video, dentro de marsupio o bolsa de la madre. Y ellos poseen este marsupio, que es una bolsa para que las crías se aferren a las mamas para continuar con su desarrollo. Tienen una placenta simple, más simple que la de los placentarios, por eso ellos nacen y pasan al marsupio, limitada para el intercambio de nutrientes entre la madre y el embrión, lo poco que dura el desarrollo ahí dentro. Y también tienen una dentición diferenciada a otros grupos con un mayor número de incisivos en la mandíbula superior. Son 330 especies aproximadamente. Tal vez ya deben haberse descrito más, pero dando un promedio 330 especies. Entonces, el primer grupo tenía 5 especies, este segundo 330, y ya los Euteria ya 4.400 especies, aunque ya deben haber crecido en número. Entonces, los placentarios tienen la placenta completa, altamente desarrollada, que permite intercambio eficiente de nutrientes, gases y desechos entre la madre y el embrión. Y ya las crías nacen completamente desarrolladas, ya completaron todo el desarrollo de sus órganos, sus estructuras y nacen a desarrollar su vida, digamos. No es como los marsupiales que tienen un desarrollo parcial. Es un grupo diverso en formas corporales, en tamaños, en funciones, porque cubren gran variedad de hábitats. Entonces, tienen diversidad de formas, hábitos, e incluso hay acuáticos, terrestres y voladores. Disculpen, esto es un acuático, esto es un volador y el resto son terrestres. Solo que aquí hay un infiltrado. Él está infiltrado. Es un canguro, ese es un marsupial. ¿Ok? Me di cuenta. Entonces, si nos ponemos a ver dentro de los placentarios, ¿cuál es el grupo más, digamos, numeroso en cuestión de especies descritas a nivel mundial? Tenemos a los roedores, que tienen casi el 50% de las especies descritas en total a nivel del mundo. Y los murciélagos, que son el 20%, son entre roedores y murciélagos, 70% de la diversidad total, imagínense. Ahí está. Lo siento, bostecé. Entonces, dentro de lo que actualmente se conoce, a ver, voy a ir acá a una diapositiva final. Esperen un segundito. Ay, sin querer me fui hasta el último de las diapositivas. Quería ir hasta el final. Ya. Ahora sí voy a compartir.
Ya, ahí está. A ver, en esta última diapositiva, por ejemplo, tenemos la diversidad de mamíferos del Perú. Este es un trabajo del profesor Pacheco del año 2009. Entonces, en este trabajo hablan acerca de las especies y familias de órdenes, familias y especies de mamíferos que hay en el Perú. Esta lista se ha actualizado, pero digamos que este es un artículo pues bastante importante y relevante. Entonces, mm, podemos tomarlo como referencia y voy a hacer mención de algunos de los órdenes de mamíferos que hay en el Perú para conocimiento. ¿Ok? Entonces, solo una mención general porque me parece que con el profesor Andrea han visto órdenes. Y, por ejemplo, siempre hablan de los, como le digo, de los marsupiales australianos, pero como marsupiales sudamericanos tenemos el orden Didelphimorpha, que este es el orden de las zarigüeyas. Aquí tenemos, por ejemplo, una zarigüeya con muchas de sus crías. Entonces, estos animalitos son marsupiales, ¿ok? Estos son marsupiales. Este también. Entonces, estos son los famosos marsupiales americanos. Entonces, muchas especies tienen un marsupio donde estas crías completan su desarrollo. Tienen dentición completa, heterodonta, una cola prensil y a pesar que son terrestres, son hábiles trepadores, insectívoros, frugívoros y carnívoros. Este animalito de aquí abajo comúnmente le dicen marmosa. Si alguien quiere ver algo un poco más de la marmosa, a ver, voy a buscar acá una imagen de la marmosa. Marmosa. Ya, a ver. Mm, por ejemplo, vemos aquí la marmosa. Este animalito es carnívoro, aunque no cargo bien la imagen, creo. Le vemos los dientes, este animalito es carnívoro, es cazador, busca avesitas, insectos grandes, anfibios, reptiles pequeños, son animales carnívoros, así con esos ojotes que parecen tiernos, son carnívoros. Bueno, no se pudo ver, se descargó. Ahora vamos al siguiente orden, es el orden de los Cenartra. Este es el orden, una mención a este orden, donde están perezosos, armadillos, hormigueros. Estos animalitos son característicos, bueno, son particulares. La mayoría de ellos en la adultez no poseen dientes o están reducidos. Justamente acá dice dientes reducidos o ausentes en la adultez. Eh, Garras fuertes, tienen diferentes tipos de alimentación. Pueden ser folívoros como él o pueden ser insectívoros como él o omnívoros insectívoros como él, el armadillo. Entonces, todos ellos pertenecen al orden Senarta. Luego, insectívora. Hace rato les había puesto una imagen del tracto digestivo de los insectívoros que no poseen ciego digestivo. Estos son algunos ejemplos de insectívoros. Alimentación basada principalmente en insectos o algún otro invertebrado, pero nada de vegetales. Ojos pequeños, un sentido del olfato muy desarrollado, así como el sentido del oído y tienen diferentes tipos de dentición. Mención rápida. Luego acá algo que me parece interesante es Orden Rodentia, uno de los grupos más diversos en el mundo, mayor número de especies. El orden con mayor número de especies son los roedores.
Y vamos a ver algo aquí. Ellos tienen incisivos que continuamente están creciendo y ellos lo utilizan para roer sus alimentos y las superficies en lugares donde ellos viven. Entonces aquí tienen sus incisivos superiores, incisivos inferiores. No tienen caninos y como no tienen caninos, tienen un espacio interdentario. El nombre formal de este espacio es diastema. Vamos a escribirlo aquí. Diastema. Entonces ustedes han visto el cuy no tiene caninos, entonces ahí tiene un espacio llamado diastema. Estos incisivos en ellos constantemente están creciendo, porque ellos usan esos incisivos y van raspando, y como se desgastan, tienen que crecer continuamente. Entonces tiene un par de incisivos arriba y un par de incisivos abajo. Y ahora vamos a los lagomorfa. Orden lagomorfa, este es el orden de los conejos. Mm, qué curioso. Los conejos normalmente se ven más esbeltos, tienen orejas largas. A simple vista se diferencia un conejo de un roedor. Pero si tú tienes el cráneo de ambos, te das cuenta pues que aquí hay un diastema. ¿Cómo diferencias el cráneo de un conejo con el cráneo de un roedor? Es que el conejo tiene dos pares de incisivos arriba, uno inmediatamente atrás del otro. Entonces, un par de incisivos aquí, un par de incisivos exactamente atrás. Se ve, ¿no? ¿Lo vieron? Un par de incisivos adelante. Ponelo aquí. Si no, Maricielo, Maricielo, lo vieron. Yasuri también, muy bien, perfecto. Luego tenemos el orden Quiróptera, que es el orden de los murciélagos. Entonces, ellos tienen alas membranosas, alas que tienen membranas que unen los huesos largos de los dedos. Entonces, aquí cada numeración es como si fuese un dedo, huesos largos y membranas que unen estas estructuras. Es como si tuviéramos membranas entre los dedos para volar. No es como las aves. Se llamarán alas, pero es otro origen, es otra historia, muy diferente, muy diferente. No tiene nada que ver con las alas de las aves. Las alas de las aves tendrán la misma función, se llamarán igual, pero tienen otro origen. Estos son membranas uniendo los dedos. Luego dice ecolocalización. Ellos emiten sonidos y el retorno de las ondas sonoras, ellos los captan para poder localizarse y volar en la oscuridad. Diversidad de alimentos, claro. Muchas veces nos han metido la idea de que los murciélagos son hematófagos. Pero en el Perú solo hay una especie de murciélago hematófago. La gran mayoría son insectívoros, frugívoros, nectarívoros. Hematófagos solo una especie. Son muy pocas en el mundo las especies de murciélagos que son hematófagos. Y la mayoría nocturnos y comprenden el Perú a 8 familias de murciélagos. Son bastante numerosos. Luego los primates característicos, dedos oponibles. Acá ven mis manos, tengo pulgares oponibles. Esto nos sirve para sostener cosas. Visión estereoscópica con que permiten visión binocular. La otra vez hablamos de visión binocular. Ellos tienen una muy buena visión binocular porque nos permite, si una visión de un solo ojo, nos permite no tener profundidad acerca de las cosas. La visión binocular nos permite tener profundidad, mejor enfoque, y esa visión que tenemos nosotros tienen todos los primates.
¿Por qué? Porque hay animalitos que tienen un ojito aquí, y su visión binocular no es tan amplia como nosotros que tenemos ambos ojos hacia adelante. Cola prensil, cerebro grande y desarrollado a comparación de otros grupos. Luego, orden carnívora. Orden carnívora. ¿Quiénes son? Tenemos todos estos animalitos. El orden carnívora abarca algunas familias conocidas. Por ejemplo, los cánidos, que tiene los perros, lobos, zorros, tiene los felinos y estos animalitos que vemos acá. El orden carnívoro es muy diverso. Y ellos, para empezar, tienen los dientes para comer carne. Premolares y molares adaptados generalmente tienen esta dentición para cortar carne. Caninos muy desarrollados como el de los perritos y los gatitos, garras fuertes y afiladas y un sentido del olfato muy desarrollado también. Oh, aquí tenemos el orden Sirenia. Este orden Sirenia abarca a los manatíes. Actualmente en la Amazonía peruana tenemos la especie Triquecus sinungis, que es el manatí amazónico. Y digamos que este grupo es el grupo de los únicos mamíferos acuáticos que son herbívoros. Por ejemplo, los delfines, las ballenas, las orcas son carnívoras, pero en el caso de los manatíes son los únicos mamíferos que son acuáticos y son herbívoros. Entonces, son animales muy grandes. Poseen aletas pectorales, una cola aplanada dorsoventralmente para la propulsión en el nado. No tienen un nado rápido, pero tienen un nado fuerte, cabeza redondeada, cuello corto y dan a luz una sola cría. Entonces, aquí tenemos el link de un video que yo pongo siempre sobre lo que para mí es uno de los mayores crímenes del ser humano. Porque el ser humano a veces puede ser muy cruel, comete muchos errores. Entonces, esta es una extinción que pues yo considero que nunca hay que olvidar. A ver, ahí va.
Bueno, este es un video un poco triste, pues, en ese sentido, y es un poco llamar a la reflexión. Les cuento, esta especie se llamaba la vaca marina de Steller. Me parece que el señor Steller era el capitán de una embarcación que llegó a la zona donde vivía esta especie. No es acá en el Perú. A ver, ahorita busco Hydrodamalis gigas. Eh, entonces le dicen la vaca marina de Steller porque el señor Steller llegó con su embarcación, encontró y claro, dice al oeste de la isla de Bering. Me parece que esto es una expedición rusa. Es en la zona de Rusia. Entonces, lo que pasa es que este señor Steller llega con su embarcación. Ay, volvió la mamá Palomita. Les voy a mandar fotos, ¿ya? Les voy a mandar fotos. Valeria, te mando una foto y tú se lo muestras a tus compañeritos. Entonces, ¿cuáles son las fotos que tanto me obsesionan todo el rato? Es esto, pues, para que vean. A ver, ya. Ahí te mandé las fotos. Ya. Entonces, el señor llegó a este lugar y encontró este animalito. Entonces, estos animales son dóciles. Ahorita ya los manatíes que sobreviven no tienen todo este gran tamaño. Ah, volvió y se acomodó. Y acaba de volver la mamá. Ya. Entonces, estos animalitos son dóciles. Entonces llegó el señor, cazaron uno, lo descubrieron en el 1700 y algo. Entonces la grasa, este es un animalito acuático, ah, herbívoro, una grasa natural. Comieron la grasa y dicen, "Mm, qué rico, rica carne, rica grasa, es como comerse un cerdo criado en la naturaleza, pero mil veces mejor". Entonces dijeron, aquí es, vaca marina de Steller, le pusieron, porque Steller la encontró. Llegaron, cazaron otro, cazaron otro, cazaron otro, y 27 años después llegó una embarcación, cazó una, vino la siguiente y ya no encontró más. Se extinguieron. Entonces Steller dice que luego se arrepintió de haber descubierto esta especie, y sí, así es el ser humano, 27 años en extinguir una especie dócil, de gran tamaño. Y así es el mundo, niños, así es el mundo, infelizmente. Entonces, esa es una historia como para reflexionar, ¿saben? Las cosas podrían ser mejor para los animales, pero no. El hombre, como especie, siempre busca la forma de arruinarlo todo. Entonces, reflexionemos. Así es, ahí está María Julia manda carita triste. Sí. A ver, puntero pluma. Entonces, ya vimos orden sirenia y vamos a hablar un ratito acerca de los ungulados. Hace rato habíamos hablado del tipo de pisada, habíamos hablado de que hay plantígrados, digitígrados y ungulados. Oh, sí, los ungulados. Entonces, los que tienen pisada de tipo ungulada, hay dos familias taxonómicas. Uno es la familia, órdenes, discúlpeme, Perisodáctila, caracterizado por tener número impar de dedos. Por ejemplo, aquí el rinoceronte tiene tres dedos, el caballo tiene uno solo. Y por el otro lado tenemos el orden Artiodáctila, con número par de dedos. Entonces, en los perisodáctilos, por ejemplo, hay caballo, asno, cebra, tapires, rinocerontes. Pero a nivel de los artiodáctilos, tienes hipopótamo, ciervo. Entonces, aquí están los artiodáctilos, los que tienen número par de dedos. Entonces, voy a hacer una transición y a ver si se dan cuenta eh, del cambio. A ver,
Artiodáctila normalmente se conocía antes como Artiodáctila, pero ahora hay un cambio. Oh, volvemos. Miren el cambio. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, profesor? Ah, ha habido un cambio. Ya no se conoce como orden Artiodáctila, sino que se conoce como orden Cetartiodáctila. Entonces me dirán, profesor, ¿qué tienen que ver los cetáceos ahí? Maricielo dice, ¿por qué se unieron los cetáceos ahí? Qué raro. Entonces, lo que pasa es que los Artiodáctila originalmente incluía a los artiodáctilos terrestres, pero estudios indican que el origen de los cetáceos tiene que ver con los artiodáctilos terrestres y es por eso que los agrupan, porque vienen de un origen similar, por increíble que parezca. Entonces, el orden Cetartiodáctila involucra a las guanganas, como este animalito de aquí, involucra a los camélidos sudamericanos, como este animalito de aquí, ya habíamos hablado de los camélidos sudamericanos, los venados, como el de aquí, jirafas, hipopótamos, delfines, orcas, ballenas, es decir, todos los artiodáctilos terrestres y todos los cetáceos acuáticos, en un solo orden. ¿Por qué? Les presento. Este animalito de aquí que parece un perrito es el Paquicetus. El Paquicetus, ¿qué es eso? El Paquicetus es un animalito que vivió en el Eoceno hace unos 50 millones de años. Entonces, cuando encontraron el fósil de Paquicetus, encontraron estos restos y se dieron cuenta por el tipo de pisada que este animalito era un ungulado de dedos pares, es decir, un artiodáctilo. Entonces, no se sabe exactamente a ciencia cierta qué pasó. Uy, espérate, creo que la paloma está alimentando sus crías. No, no me los alimente. Qué hermoso. Lo siento. ¿Vieron la foto de las palomitas, chicos? Sí, ¿no? Muy bien. Oh, me lo va a robar este sticker. Entonces, esas son las palomitas que estoy viendo aquí en mi árbol. Entonces, yo lo veo así, esta foto la tomo con mi celular para que vean lo cerca que están. Entonces, es hermoso eso. Bueno, entonces, es una cenaida, sí, es una cenaida méloda. Entonces, esto es un registro interesante para mí. Yo los estoy viendo desde que puso sus primeros huevitos, vino el viento, los tumbó. Yo los he visto desde que están armando el nido. El nido. Los progenitores cómo arman el nido. Es hermoso. Entonces, llevo semanas viendo esto. Entonces, al comienzo veía cómo la hembrita estaba en el nido, venía el papá, le daba ramita, la hembrita lo acomodaba. Venía el papá, traía una ramita, le daba en la boquita, la hembrita lo acomodaba. Y ahí han ido poniendo sus huevitos. Bueno, continuamos con la historia del Paquicetus. El Paquicetus probablemente huía de predadores y saltó al agua, probablemente buscaba alimentos y saltó al agua. Son diferentes las hipótesis. Pero el Paquicetus terminó adaptándose al agua poco a poco y dio origen a otro grupo como los Ambulocetus. Entonces, digamos que este era terrestre que podía pasar al agua y este terminó siendo ya un acuático que podía pasar a tierra. Pero digo acuático porque tiene una forma más hidrodinámica a nivel de cuerpo, cabeza y cola. Hocico alargado, patas con membranas interdigitales, cuerpo para nadar, para nadar. Entonces eran bulocetos. Y estos grupos han sido los que han ido evolucionando y dando origen a los primeros cetáceos. Entonces,
como los cetáceos vienen de un Paquicetus que era artiodáctilo, decidieron fusionar el grupo como Cetartiodáctila, porque involucra a todos los miembros del grupo, considerando que vienen de un mismo origen. ¿Entendido? Ajá. Maricielo pone cara de sorprendida. Ángelo manda palmas. Muy bien. Video. Un video, niños. Un video. El de acá vamos a poner. Entonces, para que entiendan un poquito cómo se dieron las cosas. Ay, no. Pero vamos a poner un video. Mucho comercial. Ya. A ver, vamos a ponerle subtítulos en español. No, ¿qué idioma es este? A ver, voy compartiendo pantalla. A ver. Frisón occidental. No, ese no es mi idioma. Se me fue el clic. Español. Esperanto, no, español. Ya está. Ahí va, niños. Igual voy a hacer una pausa, por ahí hacer un par de comentarios. Whales are the biggest animals of all time, heavier than elephants, woolly mammoths, and even dinosaurs. But they weren't always the titans of the sea. Let's rewind the clock around 50 million years. No, you won't find any whales here. You have to go ashore. Meet Pakicetus, the very first whale. Life on Earth spent millions of years clawing its way out of the oceans. But whales took all that effort and threw it out the window. From 50 to 40 million years ago, they traded in their forelegs for flippers. In fact, some whales today still have leftover bones of hind legs. Entonces, el Paquicetus, vamos a ver ahora, es el que da el origen a las ballenas. Y las ballenas solo tienen aletas anteriores, es decir, las extremidades anteriores evolucionaron y dieron origen a las aletas anteriores de las ballenas, pero posteriores no hay. Entonces, como aún están en un proceso evolutivo, aún tienen vestigios de la cintura pélvica que sostenía las extremidades posteriores. Entonces, lo que vemos ahí enfocado es vestigial, restos de cintura pélvica que ya no necesitan y no necesitarán más. Once submerged, their weight under gravity no longer mattered, so they could theoretically grow to enormous proportions. And they did. Today, a blue whale is 10,000 times more massive than the Pakicetus was. But this transformation wasn't as gradual as you might think. In fact, over the next 37 million years or so, whales grew increasingly diverse, but their size remained small. For example, one of the first whales with baleen instead of teeth was only 18 feet long, making them easy prey for predators like giant sharks. It wasn't until around 3 million years ago that an ice age tipped the scales in the whale's favour. Ocean temperatures and currents shifted, sparking concentrated swarms of plankton and plankton-seeking krill. It was an all-you-can-eat buffet for the baleen whales, who grew larger as a result. And the larger they became, the farther they could travel in search of more food to grow even more. You can probably see where this is going. 3 million years later, humpbacks, for example, have one of the longest migrations of any mammal on Earth, travelling over 5,000 miles each year. As a result, modern whales are the largest they've ever been in history. Take the biggest of the bunch, the blue whale. It weighs more than a Boeing 757, has a belly button the size of a plate,
And its network of blood vessels, if you laid them out in a line, could stretch from Pluto to the Sun and back, over 2.5 times. In fact, the largest blue whales are so huge that scientists think they may have hit a physical limit. When they open their wide mouths to feed, they engulf enough water to fill a large living room, so it can take as long as 10 seconds to close them again. Scientists estimate once a whale is 110 feet long, it can't close its mouth fast enough before prey escapes. So it's possible we're living amongst the largest animal that will ever exist. Lucky for us, they mostly just eat krill. This was made. Entonces vemos aquí un poco el origen de las ballenas. Me gusta la parte de la animación en la que es la transición. Bueno, voy a hacer acá un par de comentarios. Eh, a ver, aquí. No, aquí no. Ah, ya. Aquí, por ejemplo, mezclan un poquito, digamos, dos cosas que no tienen que ver. Esta imagen nos hace recordar cuando los peces sarcopterigios salían del agua hacia la tierra. Pero hay como 200 millones de años de diferencia entre uno y el otro. Entonces, el Paquicetus aquí saltando y esto, no, no hay coherencia entre ambas, hay mucho tiempo de diferencia entre ambos actos, entonces, acá un poco desacertado poner junto esta imagen, pero bueno, y tampoco no es que el Paquicetus saltó directamente, ¿no? Ha ido gradualmente adaptándose a este hábitat del Paquicetus. Pero la animación que me gusta mucho es esto, ¿no? Ver cómo va cambiando de forma y del Paquicetus da lugar al Ambulocetus y así sucesivamente a otros grupos hasta dar a las ballenas, a los cetáceos que conocemos hoy en día. Entonces ese es un momento clave para ellos. Entonces las ballenas surgen de estos artiodáctilos terrestres y no surgen de la vida acuática, ¿ok? Es de la vida terrestre de un artiodáctilo que pasa hacia la Tierra, ¿ok? Y bueno, para terminar por hoy, y no se sorprendan si no han dado paso, no les puedo tomar paso por aquí porque pues no hay forma de tomar paso virtual. Ya la otra semana les tomaré paso, ¿ok? Ya la otra semana les tomaré el paso doble, pues será. Mamíferos y aves. Eh, sí, pues no queda de otra, no nos pasaron a la virtualidad, no tengo cómo evaluarlos así directamente. Entonces, ya la otra semana será. Ya tenía el paso impreso y todo, imagínense. Bueno, entonces la diapositiva última es esta, la de acá. Diversidad de mamíferos en el Perú. Aquí si quieren saber qué especies de mamíferos hay en el Perú, perteneciente a qué orden, a qué familias, aquí lo pueden ver. Por ejemplo, aquí yo me he puesto un foco en el caso de los acuáticos, por ejemplo. Orden carnívora, familia Otáride, donde están los lobos marinos, y Mustélide, donde están las nutrias, por ejemplo. Sirenide, Sirenia, donde está la única especie de manatí. Y aquí tenemos, por ejemplo, Cetartiodáctila. Acá están las ballenas, los delfines, las marsopas, los cachalotes y todo eso hay en el mar peruano. Entonces es un artículo de acceso libre, ahí está el link por si alguien quiere acceder a revisar. Bueno, eso es todo por ahora. Si alguien tiene preguntas, este es el momento. Gracias, Maricielo. Y Maricielo también. Y Ángelo también. Maricielo Maita, te escucho. Profe, pues había mencionado que los murciélagos tenían una amplia variedad en su dieta. Varían mucho en tipos de alimentación. Entonces, mira, por ejemplo, a ver, como para que te hagas una idea, ¿no? A ver, espérate, wait. Ah, mi mouse. Ah, no, ¿verdad? Lo desconecté. Mira, por ejemplo, uno ve a este de acá y uno diría, ah, ese debe ser carnívoro.
pero lo ves aquí y está comiendo frutos. Entonces, varía su tipo de alimentación. Aquí los tienes, acá tienes uno pescando, tienes uno que quiere pescar, tienes otro alimentándose del néctar de las flores. Entonces varía mucho en las especies de murciélagos. ¿Algún comentario más, niños, niñas, niñas? Niñas y dos niños. Listo, entonces somos libres por hoy. A pesar que ha sido virtual, espero que haya sido una buena clase. Y bueno, pues ya nos veremos la otra semana. Y ahí sí viene paso de aves y paso de mamíferos, ¿ok? Sin dudas. Gracias, Yasui. Cuídense pues, niñas y niños. Ya estoy acostumbrado en este grupo a decir niñas. Cuídense y ya nos estaremos viendo la otra semana en una nueva sesión de su curso favorito, ¿ok? Ya, gracias, gracias, Yasuri. Cuídense, mis chicos. Adiós. Chao, chao, bye.